escogimos Conspiracy Army para hablar de todo lo que es temas conspirativos. O sea, dentro de la conspiración está todo, men. Está el terror, está ufología. O sea, es una frase que abarca todo, ¿no? No, y que yo puedo hablar del conocimiento que yo aprendí, porque no todo el mundo Claro. sabe de magia, no todo el mundo sabe hacerlo. Entonces estamos acá con mi amigo Néstor Pérez, con Fran Varo, acá su servidor, Sebastián. Y esto es Conspiracy Army, la primera edición, la introducción. Queremos comentarles un poco de lo que se viene y lógicamente de este proyecto que va a empezar, ¿no? Que les puedo comentar, ¿no? Nosotros estamos haciendo este programa, ¿no? Con el fin de, ¿no? De hablar de diferentes tipos de temas, ¿no? Contar nuestras experiencias vividas, ¿no? Con el tema que es lo paranormal. Cada uno de nosotros aquí, ¿no? Hemos tenido experiencias paranormales desde pequeños. Digamos que la única razón por la cual nos hemos unido, ¿no? Y estamos haciendo esto es por el simple hecho de que nos han pasado fenómenos tan extraños que no les pasa literalmente a casi todo el mundo, ¿no? Y es algo que nos ha creado una hermandad bonita entre nosotros, ¿no? Y nos ha impulsado a querer hablar nuestras experiencias, ¿no? Y hablar sobre otros tipos de temas, ¿no? No solamente sobre lo paranormal, sino que también hablar un poco más sobre la ufología, ¿no? Que es una realidad en la que estamos viviendo hoy día, también un tema que en lo personal yo diría que es sumamente real, ¿no? Eh, y bueno, espero que les guste nuestro canal, sinceramente. Estaremos tratando de, ¿verdad? Subir lo más que podamos de contenido. Y eso es todo lo que tengo por decir en el día de hoy. Es algo muy grande lo que tenemos aquí y una gran responsabilidad la que es informar con calidad justamente y no mal acostumbrar a las personas, ¿no? Que las personas están luego muy mal acostumbradas a obtener la información de fuentes no confiables y creo que lo que tenemos aquí es el inicio de una fuente confiable y responsable, de calidad, de veracidad. Aún así, la cual invite al cuestionamiento y que la gente tenga discernimiento porque podemos errar, tener errores al informar también, pero también es clave el crear conciencia en las personas. Creo que también esa es parte de la tarea que tenemos aquí, el concientizar a las personas respecto a los temas que estamos tratando. Las diferentes secciones que vamos a tener justamente en este programa en Conspiracy Army. Y se vienen múltiples secciones, considero yo, en las que vamos a invitar justamente al público a que entren al debate, entren a la discusión sana respecto a justamente al cuestionamiento y planteamiento de diferentes temas, ¿no? Que cuestionen su realidad misma. A mí me parece muy, muy interesante todo este proyecto, Uh-huh. justamente porque lo que ustedes decían, la idea es articular conocimientos. Y como yo siempre lo he dicho, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y entre más personas que tienen discernimiento y entendimiento sobre estos temas, porque justamente lo que dice Fran es cierto, hay que ser muy responsable, muchachos, muy responsable con el tema de la información, ¿sí? Y creo que todos hemos cometido ese error en algún momento, por eso uno tiene que buscar las fuentes que sean verídicas, tratar de hacer una investigación plena. Tenemos noticias exclusivas desde la ciudad de Medellín, Colombia. Se capta un ovni con forma esférica en la capital antioqueña, desatando debates entre expertos y usuarios de las redes sociales. El ufólogo Pedro Ramírez captaron un video que te voy a pasar la noticia para ver Okay. si en la edición lo pueden poner el video. Sí. Eh, es, Dicen que se trataría de una aeronave procedente de otro planeta, y las imágenes pues están siendo analizadas por expertos. Este objeto se movía a altas velocidades, pero lo extraño de este caso es que botaba como una especie de energía, pues estaba botando como unos haces de luz, Okay. eh, y creó, no sé cómo explicar esto, pero creo que este ovni creó como un fenómeno natural alrededor suyo, ¿no?
¿Y cuál fue ese fenómeno? Pues hubieron varias descargas eléctricas. Esta Se capta en noticia, video. sí, espera, se la voy a compartir. A ver. Se las voy a compartir ahora mismo para que le echen una ojeadita. ¿Dónde lo mandó? Los escépticos dicen que fue un dron. Hay otros escépticos que dicen que fue un globo amarrado, lo que le llaman un globo amarrado, que es que tú colocas un globo y lo tiras al aire, bueno, y empieza a flotar y todo este tema, ¿no? Sí, algo meteorológico, de medición, o alguna justificación es la que le quieran dar, ¿no? Ajá, supuestamente lógica, pero pues no. El comportamiento y la refracción, o sea, no, nada que ver. Yo No, sinceramente no siempre creo es que es eso. un globo, porque un globo no bota energía, ¿me No. entiendes? Y un dron así No. tampoco es como No que... se ve así. Entonces yo tampoco nunca he visto un dron en forma de esférico, o sea, Es otra cosa. O sea, normalmente los drones siempre tienen aspas, ¿me entiendes? Ujú. Y un dron, no sé, tiene su movimiento, ¿no? Y vuelvo y te digo, no hace ese tipo de cosas raras que hizo, y mucho menos para dejar descargas eléctricas abajo, ¿no? Así es, era muy extraño. No, eso era otra cosa. No, Claro. no creo que sea ni un globo, ni mucho menos un dron. Sí, pero bueno, cosas extrañas, ¿no? Que luego se captan en cámara. Que me causa mucho, ¿cómo se llama? Curiosidad y como que intriga. O sea, no sé si vieron que es como un huevo. Que creo que fue en Reino Unido, sí, en en Inglaterra, Antártida. por allá, ándale. Que es como un huevo azul y que está en un aeropuerto ahí que lo graban desde adentro de un avión súper cerca, ándale, un huevo azul, algo así. Que, o sea, como un huevo. Y Inglaterra, sí, el aeropuerto. y hay video y todo, no, hombre, está fuertísimo también, increíble. Estuvo muy viral el tema, o sea, hay cosas que no pueden silenciar ni opacar así. No sé si recuerden también algo que sí que hizo mucho revuelo y el tema como que quedó muy de mucha conspiración y no hubo respuestas, el de la chica que está en un vuelo y como que se altera mucho porque dice que hay una persona que está en el juego o algo así raro, dice ella, ¿no? Algo así Sí, como que sí, menciona, sí. ¿se acuerdan? Y los sueltos muy extraños de ese tema, pero de momento pues la tomaron como loca, casi la bajaron del avión a ella y a la otra persona y nunca se volvió a saber del tema, casi, ¿no? Dicen que supuestamente a ella es una teoría, ¿no? La reemplazaron, ¿no? Se parecía como que la mucho. reemplazaron, exacto. Ajá. Y me es curioso porque haría sentido en parte, ¿no? Una persona que forma un escándalo así que te graben, ¿me entiendes? Y más si viste algo, ¿no? Sí. Sabiendo cómo son los gobiernos, ¿no? De cautelosos, ¿no? Con este tema tan, digamos que tan peligroso, ¿no? Incluso lo Sí. que estamos haciendo hoy día, corremos riesgo con esto, ¿no? Pero, y mucho más enseñando nuestras caras. Pero sinceramente es algo que se debe hablar, yo creo que ya vemos muchas personas despiertas con el tema, ¿no? No solamente nosotros los adultos jóvenes que estamos bastante conscientes sobre el tema, sino que también las personas mayores están realizando y dándose cuenta de que realmente no estamos solos. Los niños ya literalmente naciendo y te dicen, no, yo recuerdo mi vida pasada estando en otro planeta, los ángeles son los grises y así, ¿no? Como que temas muy... Como un niño sabe esto, ¿no? Y me es curioso, ¿no? Que últimamente estén naciendo tantos niños tan especiales, ¿no? Que sean tan desarrollados psíquicamente, ¿no? De la muchacha del vuelo, yo lo hablé también con una persona que es bastante importante en temas de ufología, ¿no? No voy a mencionar el nombre, pero sí me comentó varias cosas referente a ese tema. Resulta que como ustedes, yo creo que ustedes ya lo deben saber, o han tenido un poquito de investigación en ese tema del tema de los reptilianos, ¿sí? Claro. Ellos se ponen trajes de piel humana, ¿no? Trajes con, no sé qué tipo de tecnología será, una tecnología, ¿cómo se dice? ¿Un traje biomecánico? Sí, sería biomecánico, un traje biomecánico
para poder camuflarse entre nosotros. Entonces yo pienso que lo que pudo haber pasado en ese momento es que el traje le tuvo que haber pasado alguna falla. Incluso yo recuerdo que en el video, porque hay varios, desde varios ángulos, ¿no? Se ve cuando entran, no sé si ustedes vieron la parte cuando dos personas de la aerolínea retiran al hombre por la parte de atrás. Sí, bien raro. ¿Sí? Sí. Eso estuvo muy rarísimo. Eso estuvo rarísimo porque lo paran del asiento y lo retiran hacia la parte de atrás del avión. Entonces, fíjate que todo esto, yo pienso que todo esto tiene que ver con eso. Casualmente de pronto le falló su traje biomecánico y esta persona lo vio. Lógico, tú te sientas al lado de una persona normal, entre comillas, y ponle tú que le cambien los ojos o que de repente no tenga boca. Lógico, eso es bastante perturbador, ¿no? Pero lo extraño del caso es lo que viene después, ¿sí? 1, ¿dónde está el tipo? El tipo nunca apareció. 2, esta mujer la censuraron de una manera, es decir, parece que ella hubiera hackeado el Pentágono, y yo creo que una persona que hackea el Pentágono no le pasa tanta censura como esta persona, ¿sí? Entonces es muy extraño cómo las entidades gubernamentales, cómo las aerolíneas se prestan para este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo bastante curioso y perturbador del tema. Ahora, que se llegan a saber que suceden en China, muy impresionantes luego, ¿no? Algunas en montañas de China o así, a ver si no es por ahí el tema, pero muy censurado, muy silenciado en verdad, ¿eh? O sea, no es tan sencillo en verdad temas de China o Asia. Casualmente, fíjate que ese video lo vi creo que en TikTok. Resulta que este hombre se sube a un avión que iba, creo que iba para la India, yo no sé para dónde iba, para la India. Entonces el señor se sienta al lado de un tipo también y empieza a gritar como que ellos me están siguiendo o no sé qué, pero el tipo se pone paranoico, se pone loquísimo y empieza a decir como que ellos quieren matarme, y empezó a señalar un montón de gente en el avión. Okay. Pero él decía, mira, algo así como los monstruos o esos aliens me quieren asesinar, no sé qué. Al tipo lo bajan del avión y luego salió en la noticia que tenía problemas mentales y que no sé qué. Pero luego yo me puse a investigar, o sea, la fuente y todo el tema, y resulta que el señor no tenía problemas mentales, era un señor normal. Okay. Pero justamente como vive en China, difamar. Ajá. Justamente como vive en China, allá es más hermético lo que tú dices, allá la censura es más, allá es mucho más difícil hacer esto, por ejemplo. Un streamer chino, yo no imagino cómo será la vida de un streamer chino, ¿sabes? Y depende de donde vivas en China, ¿no? Porque si vives del lado de la República Popular, ahí sí que el internet no sirve. Y si te vas del otro lado, ahí sí te funciona. Entonces, no sé, todo este tema de los aviones y bueno, de la gente esta, a mí me parece muy extraño, muy extraño. Y es justamente lo que les digo. Yo a veces he sentido, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va caminando por la calle y ve gente extrañísima. O sea, gente que hace cosas que no tienen sentido, gente que hace lo mismo todos los días, ¿sabes? Son como bots, o como si los hubieran puesto ahí para relleno, ¿no? Sí. No sé si les me pasa mucho. A veces yo siento que yo vivo en una... Sonará un poco loco, ¿no? Tal vez personas que no estén de acuerdo con mi opinión, ¿no? Pero yo sinceramente a veces pienso que vivimos en un mundo lleno de bots, literal. Sí, justamente esto puede pasar. Pero estos casos tan puntuales son muy raros. Es que, a ver, no tiene sentido por donde uno lo vea, no tiene pies ni cabeza. Otra cosa que se me hace extraña es por qué, por ejemplo, en el video de la chica, la gente no se mosquea, brother. ¿Sabes?
Es No que se la asustan, gente, sí. la gente no se asusta. Era como que o sea, la cámara sí lo ve, en un primer plano lo ve, pero algo que se me hace muy curioso es que, ¿y el resto de la gente qué? Eso ¿Sabes? pasa, ¿no? Como que mucha gente como que ni siquiera lo ve o se percata luego, ¿no? No todos tienen la sensibilidad, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, siento yo que también no solamente es... Yo creo que más que ver para creer, tienes que creer para poder ver. A lo que voy con ello. Hay veces que hay cosas que están ahí, que no pertenecen a nuestra dimensión como tal o a nuestro plano físico. Digamos lo que están ahí, pero no los ves, ¿no? Entidades de lo que tú quieras. Pero cuando tienes como que una percepción o una conciencia diferente acerca de la realidad y comprendes que hay más allá, digamos lo que tu percepción cambia. Y así como también tú percibes, te perciben, ¿no? Estás expuesto a otras cosas, pero digamos lo que pues también la gente no. O sea, también hay gente que de plano, te lo juro, ni porque lo tengan de frente van a ver. O sea, no van a ver. En donde sí o sí, para ellos cruzar de cierto sitio a otro sitio, tienen que pasar por la tierra. Entonces, ya sea una dimensión, ya sean del agua, ya sea de la tierra. Entonces él me decía, claro, todas esas criaturas tienen que sí o sí cruzar por la tierra, porque nosotros somos un núcleo energético. Y haz de cuenta que ellos sí o sí, para ellos llegar a su destino, tienen que pasar por la tierra. La tierra es un paraje para ellos. Y mira, y no es ni tan loco, tiene sentido. Oye, Seba, Pero tiene entonces, sentido, me suena. ¿tú crees que... Los volcanes, por ejemplo, el ¿Tú Popo, crees todo eso. entonces que... Pero por ejemplo, yo he escuchado historias de gente que, como te digo, no, es que yo soy descendiente de los seres intraterrestres. Los chamanes, mira lo que se dice de los chamanes. Mira, hay una historia en el Amazonas, eso es algo que también quiero investigar. Hay unos taitas, aquí se les conoce como los taitas, a los indígenas. Los taitas, los que manejan como la comunidad, son los más ancianos. Dicen que los taitas tienen que pasar durante 12 años encerrados en una cueva con estos seres, y estos seres los entrenan en las artes de la curación, en las artes de... Ellos son chamanes, brother, pero tienen que irse a una cueva, al fondo de una cueva, y vivir 12 años. Luego de 12 años ellos salen convertidos en chamanes. Es como ser monje, ¿no? Es entregarte a una vida Por de completo. sacrificios de alguna manera, ¿no? Es sacrificar tu vida entera por algo, diría yo que mayor, ¿no? Pero Así mira, es. Es y elevarse. esto no solamente se vio en el Amazonas. Desprenderse. Acuérdense que en Irlanda, donde se tiene la creencia de los druidas y todo esto, hay unos montículos grandísimos que son como unas montañas, que supuestamente de ahí, para convertirte tú en un druida, tendría que meterse uno en ese hueco. Luego yo no sé qué pasa, pero estas criaturas, los elfos, las criaturas míticas de los druidas, te enseñaban las artes de la curación, de todo eso, y luego te mandaban otra vez para arriba, y tú te convertías en un mago, en un druida. Es que es lo mismo que en el Amazonas, son las mismas creencias. Que suceden, ¿no? O sea, son muy reales, ¿no? Dicen, mira, yo escuché una vez la historia de una niña de 12 años, casualmente en México. Era una niña que hablaba con duendes, y que los duendes le decían a ella que ellos fueron olvidados en la tierra. Haz de cuenta como que llegaron de cierta parte de no sé de dónde, pero que fueron olvidados ahí, y que por eso los duendes viven en los bosques escondidos. De hecho mi abuela tiene una historia con este tema de los duendes. Ajá. Y mi abuela siempre dejaba un vaso de leche con un pan en el patio de la casa. No me pregunten cómo, porque no sé, pero al otro día el pan no estaba y el vaso estaba casi medio lleno. Menos de la mitad del vaso. Y yo un día la cuestioné, le pregunté que por qué ella hacía eso, y me dijo que era para los duendes, porque los duendes le cuidan la casa y bueno, tiene como una especie de trato con esos duendes. Por ejemplo, mira, allá en Puerto Rico, lo que es República Dominicana, Haití, allá se ve mucho el tema de la santería. Oye, dicen que allá está sirenas, cabrón. Yo he escuchado que supuestamente reviven a los muertos, cabrón. Y que eso es un tema tan serio que Estados Unidos se ha metido y dicen que eso es algo real de cómo los muertos caminan, cabrón. Y yo, ¿qué? Tú me estás diciendo. Una persona dominicana me contó. Una persona dominicana me contó que él entró a la casa de una señora que era bruja y él me decía que los muertos estaban parados en la casa así, cabrón. No seas mamón, güey. Cabrón, sí. Y el tipo dijo que se cagó encima. Yo una vez, referente a la brujería y a esas vainas, yo una vez de pequeño vi una vaina extrañísima. Extrañísima, les digo, extrañísima. O sea, estuvo muy fuerte eso, Néstor. Ay, yo no quería ir para allá jamás, cabrón. Ay, no. Néstor, es que estuvo muy fuerte. O sea, no. Perdón. Mira la que me pasó. Sí. Algo parecido me pasó a mí con eso, referente a la brujería. A la santería. Ya era el atardecer, ya estaba bajando el sol, como 6:30. Sí, como 7, más o menos 7 de la noche llegamos ahí. Cuando yo entro a esta casa, veo un montón de gente, o sea, gente alrededor, por todo lado alrededor. Y olía mucho a azufre, weón. Nunca se me olvidaba ese olor era muy, muy descriptivo porque olía a azufre. Entonces, una de las señoras agarra una gallina, mira, te lo juro, agarra una gallina, le quita la cabeza delante mío,
sea, delante de la gente que estaba ahí, estaban haciendo un ritual, ella le quita la cabeza a la gallina, suelta la cabeza, pone el cuerpo de la gallina ya decapitado encima de una mesa y empiezan a rezar, ¿no? Brother, la gallina se para sin cabeza. No, eso fue horrible, Sí. eso fue impactante y horrible, Sí. porque de paso olía sangre, o sea, estaba muy incómodo, estaba muy, muy incómodo porque olía sangre, olía azufre, me sentía como cuando tú te sientes con un ambiente pesado, que todo el mundo te observa, y yo me empecé a llorar y yo dije, no, yo me voy de acá, y mi amigo me agarraba la mano, eso fue algo muy extraño también, mi amigo no me dejaba ir, entonces era como que él me agarraba la mano y yo le solté la mano y arranqué a correr hasta mi casa. No, pues no sé, o sea, yo pienso que en el tema de la brujería hay algo psicológico también, ¿no? Es decir, esa gente te sabe manejar psicológicamente hablando bien, o sea, esa gente te maneja de una manera bien, bien cabrona, que tú te lo crees. Pero también he visto cosas rarísimas en temas de brujería y cosas muy inexplicables porque, o sea, esta gallina se para encima de la mesa y empieza a correr, bro. O sea, literalmente se baja de la mesa sin cabeza. O sea, imagínate que la gallina se baja sin cabeza de la mesa y empieza a correr hacia toda la gente. O sea, eso no... Increíble, ¿Sabe? fuertísimo, sí. No, está fuerte, de verdad, porque, Sí. bueno, cabrón, yo no sé, yo no hubiera dormido. Yo igual he escuchado cosas de manera muy respetuosa, ¿no? Comentándolo, o sea, de la santería y otros de ese estilo, ¿no? De religión, que hay manifestaciones muy fuertes que personas que no creían terminan creyendo así un ratito, ¿verdad? Sí, eso Suceden pasó cosas con lo de Haití impresionantes. también.